Imagina dos ciudades tan corruptas que Dios mismo decidió borrarlas del mapa. No con una plaga, no con una inundación, sino con fuego del cielo. Hoy descubrirás por qué Sodoma y Gomorra se convirtieron en el símbolo definitivo de la maldad y la advertencia más aterradora de la historia antigua. Primero, el escenario perfecto. Sodoma y Gomorra eran parte de un conjunto de 5 ciudades prósperas en el Valle del Jordán, un verdadero oasis en medio del desierto. Tenían agua, comercio, riqueza. Eran como el Dubái de su época. Pero algo muy oscuro estaba creciendo en sus calles. ¿Cuál era el problema? La Biblia, en Ezequiel 16:49 lo deja claro, y no es lo que muchos piensan. Dicen soberbia, abundancia de pan y ociosidad. Tenían tanto que se olvidaron por completo de la compasión. Su riqueza, al no tener propósito, se convirtió en un veneno moral. Se volvieron arrogantes y egoístas. Esto nos lleva a la hospitalidad invertida. En el antiguo Medio Oriente, recibir a un extranjero, protegerlo, era sagrado. Era un pilar de la cultura. Sodoma hizo exactamente lo contrario. Atacaban a los extranjeros, abusaban de los viajeros, convirtieron una de las mayores virtudes en una terrible perversión. De hecho, mucho antes de su destrucción, ya había señales de que algo andaba muy mal. Sodoma fue conquistada por reyes enemigos, y Abraham tuvo que organizar una misión de rescate militar para sacar de allí a su sobrino Lot. Era una clara advertencia, una luz roja parpadeando. Aún así, Lot elige el peligro. A pesar de conocer la terrible reputación de Sodoma, decidió vivir allí, atraído por la prosperidad material. Fue una decisión que casi le cuesta absolutamente todo. ¿Cuántas veces nosotros también elegimos la comodidad por encima de nuestra conciencia? La historia se intensifica cuando 2 visitantes misteriosos llegan a la ciudad. En realidad, son ángeles disfrazados de hombres. Lot, que entiende perfectamente el peligro de las calles, los recibe en su casa, sabiendo que afuera no estarían seguros ni por una sola noche. Y tenía razón. Casi de inmediato, una turba violenta rodea la casa de Lot. No eran unos pocos. La Biblia dice que eran los hombres de la ciudad. Desde el más joven hasta el más viejo, todo el pueblo sin excepción. ¿Qué querían? Exigían que Lot les entregara a sus huéspedes para abusar de ellos. Esto no era un acto aislado. Era una práctica cultural. No había inocentes en esa multitud. En un acto de desesperación total, Lot comete algo impensable. Ofrece a sus propias hijas a la turba para proteger a sus invitados. Esto no lo convierte en un héroe, claro, pero nos muestra cuán retorcida era la situación y hasta qué punto la ley sagrada de la hospitalidad pesaba sobre él. Pero entonces ocurre algo sobrenatural. Los ángeles intervienen y ciegan a la multitud con un resplandor divino. De repente, los agresores están desorientados, buscando a tientas la puerta que ya no pueden encontrar. Es una demostración impactante de la impotencia del mal frente al poder divino. Y aquí viene una parte crucial. Días antes de esto, Abraham había negociado con Dios. Le preguntó, ¿destruirás al justo con el impío? Empezó pidiendo perdonar la ciudad si había 50 justos, luego 45, 40, 30, 20, y finalmente llegó a 10 en sí. Encontraban solo 10 personas decentes en toda la ciudad, Dios la perdonaría. No encontraron ni a 10. La urgencia divina se desata. Los ángeles le gritan a la familia de Lot: escapa por tu vida, no mires atrás, no te detengas en toda esta llanura. De hecho, tienen que literalmente arrastrarlos fuera de la ciudad. Cuando Dios dice que te muevas, es ahora. No hay tiempo para empacar. El amanecer siguiente es fatal. El sol apenas sale cuando comienza la destrucción. El momento es perfecto, máxima visibilidad. Dios quería que todos los pueblos vecinos vieran lo que estaba sucediendo, que el mensaje quedara grabado a fuego. ¿Y qué cayó? Azufre y fuego. No fue un volcán. No fue un terremoto común. La descripción bíblica es muy específica. Sugiere una lluvia de azufre ardiente cayendo directamente del cielo. Algunos científicos modernos especulan que pudo ser la explosión de un meteorito en la atmósfera o una masiva explosión de gas natural subterráneo. En medio del escape, a la familia de Lot se le dio una única regla: no mires atrás. Pero la esposa de Lot lo hizo, y se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué miró? Extrañaba su casa lujosa, sus posesiones, su estatus social. A veces, nosotros también miramos con anhelo hacia atrás, hacia las mismas cosas que nos están destruyendo. Desde lejos,
Abraham observa la escena. Ve el humo subir de la tierra como el humo de un horno. La destrucción fue tan completa, tan absoluta, que la tierra misma quedó estéril para siempre. Hoy en día, muchos arqueólogos creen que las ruinas de Sodoma y Gomorra están sumergidas bajo las aguas del Mar Muerto, la masa de agua más salada del planeta, un lugar donde nada puede vivir. Qué final tan apropiado, ¿no crees? Un monumento a la muerte. Y la evidencia no se detiene ahí. En un sitio arqueológico llamado Tol el Hammam, los investigadores encontraron pruebas de una explosión masiva de calor que ocurrió alrededor del año 1650 a.C. Descubrieron cerámica derretida, cimientos de ladrillos de barro desaparecidos y una capa de ceniza que sugiere un evento catastrófico de alta temperatura. Coincidencia. Además, en la región del Mar Muerto se han encontrado unas extrañas esferas de azufre. Son bolitas de azufre casi puro, algo extremadamente raro de encontrar en la naturaleza. Muchos se preguntan si son los residuos literales de aquel juicio divino. Por más de 4000 años, el nombre Sodoma se convirtió en el sinónimo universal de depravación y castigo. El propio Jesús la usó como advertencia, diciendo que en el día del juicio sería más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para las ciudades que rechazaron su mensaje. Pero no olvidemos la lección principal que nos da Ezequiel. Él especifica: el pecado de Sodoma era que no fortaleció la mano del pobre y del necesitado. La verdadera maldad, la que provocó la ira divina, no fue solo hacer el mal activamente, sino la indiferencia total ante el sufrimiento ajeno. El destino de Lot y sus hijas es trágico. Después de escapar, terminan viviendo en una cueva. Pasaron de la riqueza urbana a la pobreza más primitiva. Ese fue el precio que pagaron por asociarse con el mal, por vivir demasiado cerca del fuego. Y el ciclo del mal se repite. Las hijas de Lot, traumatizadas y creyendo que son las últimas personas en la tierra, cometen incesto con su padre para preservar la humanidad. El mal de Sodoma no murió con la ciudad, dejó cicatrices profundas que se extendieron por generaciones. La Biblia es clara en su propósito. El apóstol Pedro dice que Dios, al condenar a estas ciudades a la destrucción, las puso de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. No fue solo un castigo, fue un mensaje, una lección para toda la historia. Sodoma tuvo todas las oportunidades, Dios les dio tiempo, les envió advertencias a través de Lot, y finalmente les ofreció una vía de escape. La destrucción no fue una sorpresa, vino porque eligieron conscientemente el mal y rechazaron la misericordia. Entonces, la gran pregunta es: ¿podría pasar de nuevo? Jesús comparó los días previos a su regreso con los días de Lot. La gente estaba comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, plantando, construyendo. Una vida completamente normal, hasta que de repente llovió fuego del cielo. La normalidad no garantiza la seguridad. Sodoma y Gomorra no fueron destruidas por pecados extraordinarios que nunca habíamos visto. Fueron destruidas por normalizar lo horrible. Convirtieron el abuso en una tradición, la crueldad en su cultura y la injusticia en un estilo de vida. La pregunta no es si Dios destruiría ciudades hoy. La pregunta es: ¿qué estamos normalizando en nuestra sociedad que las futuras generaciones verán con horror? Porque la verdadera lección de Sodoma no es el fuego que cayó del cielo, es la ceguera que les impidió ver que el fuego venía en camino. No todas las ciudades caen en un día, algunas caen ladrillo por ladrillo, elección por elección, indiferencia por indiferencia, hasta que un día, simplemente, ya no queda nada que salvar. ¿Qué salvaguardas estás construyendo tú hoy? Si esta historia te impactó, compártela. Y recuerda siempre: la historia no se repite. Pero rima. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.